Bienvenidos, esto es Puntos de Vista. Queridos amigos, cuando una persona se lesiona o se enferma, un accidente o se enferma repentinamente, suele transcurrir un lapso de tiempo más o menos breve, a veces más o menos largo, hasta que recibe las primeras asistencias médicas. Y cuando ocurren estas cosas, frente a un accidente, a una lesión repentina, lo que hagamos o dejemos de hacer frente a esa persona lesionada, accidentada, es de vital importancia, porque en ese intervalo entre que ocurre el accidente y que llamamos la emergencia médica o acercamos a un centro médico para que esa persona sea asistida, esos minutos en realidad puede jugarse la misma vida, ¿no? Pueden significar la vida o la muerte de la persona accidentada o de la víctima. Por eso es que ante los casos que uno rápidamente constata que hay cierta gravedad, con más razón si hay gravedad, no se puede dudar en llamar inmediatamente la asistencia médica, ¿no? La ambulancia o a un centro médico asistencial para que rápidamente esa persona sea trasladada, asistida y trasladada a un centro de salud. A veces la asistencia tiene que hacerse en el mismo lugar antes del traslado porque está obviamente que la vida de por medio, ¿no? Lo cierto es que los primeros auxilios son las medidas de asistencia que podemos proporcionar a una persona accidentada mientras llega el médico, mientras llega la asistencia profesional. Ante uno mismo, ante la familia y ante los demás, estamos obligados a conocer por lo menos algunas prácticas, algunas herramientas, digamos así, algunos procedimientos de primeros auxilios sencillos, ¿no? Que cualquiera de nosotros puede llegar a aplicar para hacerlo, inteligentemente, rápidamente en caso de estas urgencias. ¿Saben una cosa? En realidad, según los datos estadísticos, cada año millones de personas sufren lesiones, mueren o se enferman gravemente como consecuencia de problemas de salud, como consecuencia de lesiones no intencionales, conflictos, accidentes, muchas veces desastres naturales. Mientras que por otro lado los brotes de enfermedades como por ejemplo las epidemias, las pandemias, el HIV, la malaria, el dengue, son situaciones que son manejadas con tratamientos médicos. Cuando se trata de accidentes, las víctimas de los accidentes o ataques, por ejemplo, un ataque cardíaco, ante esos casos lo que se requiere es justamente una atención por medio de técnicas de primeros auxilios rápidos, una respuesta rápida, inteligente, que la va a proporcionar no el médico llega después, la tiene que proporcionar las personas que están al lado de esas personas que están sufriendo esos accidentes o esas lesiones. Entonces se trata justamente de los primeros auxilios que podemos proporcionar. ¿Los conoce? ¿Los sabe? Sería bueno preguntarnos, sería bueno charlarlo incluso en casa. Esta noche, entonces, hoy en Puntos de Vista, queremos abordar esta temática. Diversas técnicas de primeros auxilios según las situaciones que se nos puedan presentar en casa, en la vía pública o allí donde estemos. Quédese con nosotros, comparta este programa porque va a ver que vamos a aprender mucho juntos. Aquí estamos, decíamos, queriendo compartir este tema de primeros auxilios porque realmente, uno no sabe cuándo va a tener que hacerlo, pero lo importante no es saber cuándo, sino que
uno tiene que estar preparado. ¿Verdad, Mariano? ¿Qué tal? Por supuesto, sí. Estaba pensando, es un tema de esos que todo el mundo da por asumido que sabe de lo que estamos hablando o sabe de lo que se trata, y creo que no hay tanta claridad como realmente uno piensa, porque aparte digo, hay que saber reaccionar en el momento, así que es importante tener muy en claro esto de los primeros auxilios. Sobre todo por lo que significa, digamos, Sí, es la diferencia entre la vida y la muerte de una claro, persona, claro, tranquilamente. Claro. Tranquilamente. Bueno, nos acompaña esta noche, vamos a presentar al doctor Daniel Torres, Walter. Walter, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, padre, bien. Bueno. Nuevamente estoy acá para poder orientarlos en algo. Y compartir esto, ¿no? Sí. Bueno, Walter, el doctor Walter, es médico general, pero es también ginecólogo, ha realizado diversos estudios en su postítulo. Por ejemplo, es instructor de reanimación cardiopulmonar, lo que se conoce como RCP, ¿verdad? Sí. RCP. Y es docente también en la Cruz Roja, en la carrera de enfermería. Así que, bueno, habitualmente también comparte con sus alumnado y desde su cátedra, y especialmente en la Cruz Roja, este tema de las técnicas de primeros auxilios, ¿no? Bueno, Walter, lo primero que te preguntaría es esto, a ver, sin ser profesional, sin ser médico obviamente, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto una persona puede realizar estos primeros auxilios o esta primera asistencia médica no profesional ante un accidente? Sí, siempre nosotros decimos, cuando es la obligación de toda persona saber hasta dónde puede dar los primeros auxilios sin llegar a dañar a la víctima, ¿sí? Entonces, por eso siempre decimos, primeros auxilios, como su nombre lo indica, es la primera asistencia que se brinda en el lugar del hecho, en el lugar donde se realizó el accidente. Para esto, la persona tiene que estar capacitada. Nosotros estamos permanentemente dando charlas sobre primeros auxilios, es como decía Mariano, ¿sí? Todos queremos dar. Lo único que nosotros hacemos es organizarlo. Yo sé que todos sabemos brindar primeros auxilios, porque del mismo el hecho que nos acercamos a tratar de auxiliar, el hecho de una contención a un accidentado, a una persona que se cayó, que quiere cruzar la vereda, cualquier ayuda que nosotros podamos dar, ya estamos incursionando en los primeros auxilios. Por consiguiente, ¿qué hacemos los instructores? Organizarlo. Esto va en primer lugar, esto va en segundo, esto va en tercero, de tal manera que no se cometan errores y no dañemos a la víctima. Sí. Entonces, la capacitación es muy fundamental en la persona. Sobre la capacitación, personas que no saben leer igual las reciben. Personas que saben leer igual, profesionales igual. Entonces, no hay una distinción de decir, bueno, yo como soy un profesional sé primeros auxilios. A veces inclusive profesionales salteamos cosas, ¿no? Salteamos cosas dentro de los primeros auxilios que son muy fundamentales porque lo damos por hecho o por conocido, y realmente en los primeros auxilios, como bien decía, hay las técnicas y las pautas que se rigen para brindar los primeros auxilios. Por lo tanto, no hay ninguna restricción para ninguna persona para aprender. Persona. Exacto. Todos, nosotros en los diversos cursos que hacemos en la Cruz Roja, los sábados, abiertos a la comunidad, ¿no es cierto? Vienen de Ubajay, vienen de Chajarí, docentes, los que trabajan en el Palmar, los guardabosques, realmente tenemos un alumnado muy diverso y de diversos lugares. Una vez tuvimos 84 asistentes para hacer un curso, ya al último dijimos, no, vamos a limitar el número de personas porque no se puede capacitar a tanta gente. Más que todo, a veces la parte teórica, que es lo más fácil, como quien diría, ¿no? Pero nosotros nos abocamos más a la parte práctica. ¿Sí? ¿Qué reglas básicas habría que tener en cuenta, digamos así, en una situación de tener que brindar primeros auxilios, digamos? Ahora vamos a ir abordando un poquito algunos traumatismos, digamos así, puntuales o concretos, pero así, como una primera generalidad que pudiéramos dar al público televidente. Dentro los primeros pasos del primer auxilio es la contención, ¿sí? A la víctima. ¿Qué sería contención? Contención, una persona que está, vamos a ponerle un ejemplo, tirada en el piso, ¿no? Acercarse directamente y decirle, bueno, quédese tranquilo, Mariano, quédate tranquilo, que yo te voy a ayudar. Y si sé primeros auxilios, hacer notar. Claro. Yo sé primeros auxilios, quédate tranquilo que yo te voy a ayudar. Entonces la otra persona... Calmar al paciente, serenarlo. Esa es la contención, sobre que la persona está accidentada, está asustada, a veces tiene medicación de por medio, está sola, ¿no? Entonces otra persona
que con el solo hecho de decir yo te voy a ayudar, quédate tranquilo, desdramatiza la situación. Digo. Exacto. Ese es el primer paso para todo accidentado, para toda víctima, que toda la otra persona que se acerque brinde esa contención, que es muy fundamental. Ese es el primer paso dentro de los primeros auxilios. Con esas simples palabras nosotros hemos visto, inclusive personas que están asustadas e hipertensas se empiezan a tranquilizar y a descender la presión arterial. Por eso también dentro de los primeros auxilios nosotros decimos, en la persona que es hipertensa, sí, la contención, decirle, bueno, quédese tranquilo, siéntese y yo le voy a ayudar porque es el primeros auxilios. Y ahí empieza el primer paso fundamental en los primeros auxilios. La otra regla, primero, después aprender qué es lo que no tenemos que hacer antes de hacerlo mal. Primero tenemos que saber qué es lo que no debemos hacer, porque al aprender esa regla, bueno, nosotros sabemos, si lo hacemos entrar, a lo mejor tiene una fractura en un accidentado, lo movilizamos, lo acabamos de fracturar. Sí, sí. Entonces hacemos una mala movilización, lo acabamos de lesionar. Entonces primero saber qué es lo que no debemos hacer para brindar. Tal vez ahí una regla importante es entonces observar el cuadro de situación, es decir, tratar de tomar rápidamente conciencia de, dentro de lo que uno visualiza, qué es lo que pasó, lo que le pasa a la persona, ¿no? Porque por ahí, yo he visto a veces en algún tipo de accidente así, donde más lo primero que quieren hacer es sentarla, levantarla, y vos decís, pucha, tal vez no es la primera medida que hay que tomar, sino a ver qué pasó, ¿fue un desmayo o simplemente se cayó? Digo, y es importante porque el impulso, creo, natural de toda persona sería ir a tocarlo, levantarlo, por ahí, digamos, hay que tener la cabeza bien organizada, ¿no es cierto? Para eso, por eso es importante conocer estos pasos. Y dijo el doctor, importantísimo, qué es lo que no se debe hacer primero, eso es muy importante. Sí, por ejemplo, entrando ya un poquito hacia los temas, ¿no es cierto?, sobre primeros auxilios, lo más común que se observa a veces en esta época, de época del estrés, los temores, ¿no es cierto?, lo más común, los infartos, ¿no?, o lo que algunas personas llamamos los preinfartos, ¿no es cierto?, pero más que todo, los infartos de miocardio, los paros cardiorrespiratorios. Cuando nosotros vemos una persona, doblamos la esquina o entramos a la casa, entramos a un domicilio, entras a un lugar de trabajo o una oficina, ves una persona tendida en el piso, nosotros no tenemos que convertirnos en otra víctima, ¿no es cierto? Es como bien lo decían, primero entrar y mirar el área, inspeccionar el área, ¿no es cierto? Ver en qué forma está tendida en el piso, ¿no? ¿Qué está vistiendo en ese momento esa persona? Si está en un lugar de trabajo, lo vamos a ver con ropa de trabajo quemada, deflecada, rota, bueno, vemos una escalera, un balde, algo roto, nos vamos a imaginar que esa persona se cayó de una determinada altura y está lesionada. Si vemos una persona que está cambiada, bien, que no tiene ningún rasguño, que no tiene ningún, la ropa que no esté rota, que no esté mal, digamos, en malas condiciones, entonces nosotros nos podemos imaginar ahí el hecho de que esta persona puede ser que haya padecido un síncope, un paro cardíaco, un paro respiratorio. Entonces, de acuerdo, inclusive, cómo se presenta la víctima, en qué posición está la víctima, ya nosotros, el auxiliador, el socorrista, ya se está imaginando en su cabeza qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que presentar. En todo caso, después vamos a ver un poquito también las técnicas de reanimación y ese aspecto, pero como hay muchas familias viendo este programa, mamás y papás, incluso chicos, en el ámbito familiar uno de los elementos buenos que suele haber en casa es el tema del botiquín o en las instituciones. Un mínimo botiquín en casa casi siempre hay, en las instituciones educativas, en las instituciones públicas. A ver, ¿qué es esencial o fundamental que tengamos en un botiquín de primeros auxilios? Sí. El botiquín, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? El botiquín es una valijita, un cartoncito que nosotros lo podemos armar en la casa y es donde están todos los insumos necesarios para prestar los primeros auxilios y ser transportado hacia el lugar del accidente. Hay diversos tipos de botiquines. A veces decimos, ¿pero cómo diversos tipos? Sí. El botiquín de la casa va a ser diferente. Tienen sus componentes generales, básicos, pero hay otros componentes que los diferencian por el hecho de que estamos en la casa. El botiquín de la escuela, el botiquín de la casa, el botiquín el área de trabajo. Si es una carpintería, si es una fábrica, si hay plaguicidas y diversos elementos, entonces nosotros tenemos que adecuar primero las partes básicas del botiquín y después los productos específicos que van del lugar. Claro. Entonces, por eso decimos, armada la cajita,
inclusive nosotros le hicimos esa cajita de zapato, Sí. de 30 centímetros por 40, bueno, limpiarla, forrarla bien, ponerle su identificatorio de la Cruz Roja, y entonces, y que sean los elementos básicos y bien rotulados. Estamos viendo, perdón doctor, en el monitor y para los televidentes, ¿no es cierto?, algunas recomendaciones que usted mismo nos brindó esta presentación, ¿no es cierto?, que deben contener los elementos suficientes, útiles, pero no en abundancia o innecesarios, ¿no? Porque en el momento de primeros auxilios justamente puede entorpecer tener demasiadas cosas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, nosotros decimos, aquí estamos mostrando un frasco de alcohol, entonces esto es mucho para un botiquín, ¿no es cierto? Es evidente, mejor conseguirse un frasquito más chico donde nosotros podamos tener elementos necesarios. Porque si tenemos en abundancia, no vamos a poder transportarlo en el botiquín, no va a cerrar la tapita del botiquín y va a permanecer siempre a la intemperie. Tener lo suficiente. Y los elementos que estén dentro del botiquín tienen que estar bien rotulados, con letras de imprenta y grandes, porque a veces en el momento del nerviosismo, la tensión, el accidente ocurrido, no tenemos el hecho de poder leer en ese momento y llevar otro producto que equivocado, que puede entorpecer el momento, ¿no? Y es más, si el botiquín de la casa o de la oficina o del lugar de trabajo hay una persona que sea alérgica a un producto, ese producto tiene que desaparecer del botiquín. Porque en esos momentos de tensión se puede llevar el mismo producto que cause alergia a la persona y nosotros o la otra que quiera ayudar complica el cuadro con una reacción alérgica por haber permanecido el producto dentro del botiquín y no se lo haya descartado, ¿sí? Entonces, todos los productos dentro del botiquín tienen que estar con letras en imprenta y grandes como para ser leído en forma inmediata. Aparte, tenemos que tener en cuenta que dentro de la familia hay distintas edades, y tiene que estar adaptado tanto para que lo maneje un niño o una persona mayor, ¿no? Evidente. En el botiquín de la escuela, a veces, ¿cuántas veces nos encontramos y dicen, tuvo tal niño o niña o nena tiene fiebre, le demos un producto para bajar la fiebre? Y justo tiene alergia a ese producto. Quizás la maestra, con buena voluntad de tratar de ayudar, le da el medicamento y se produce una reacción alérgica y tienen que salir disparando hacia un hospital, un sanatorio, para evitar esas reacciones que a veces son leves, pero a veces presentan reacciones con espasmos de glotis que son más severas y necesitan un tiempo determinado para disminuir esa peligrosidad de la afección producida por la alergia del producto, ¿no? Entonces, los botiquines varían, ¿no? Tienen los elementos básicos y hay elementos específicos, como decía María. Dentro de lo básico tenemos que el alcohol, agua oxigenada, alcohol iodado, puede ser. El Pervinox, el mercurio, ¿no es cierto? Entonces son elementos antisépticos. Y después en cuanto a los apósitos, así que gasas... Después las gasitas los venden en la farmacia, hay sobrecitos esterilizados ya con determinadas gasas. Nosotros tenemos a veces en las unidades sanatoriales se confeccionan las gasas y tienen que estar esterilizadas, dobladas específicamente, ¿no es cierto? Y para que puedan ser no muy grandes ni entorpecer cuando uno realiza una curación, ¿no es cierto? Y adecuarlas a la acción, al tamaño. Estas son las gasas. Tenemos los apósitos, también hay apósitos de diferentes tamaños. Nosotros les decimos jocosamente, el apósito es un sándwich, 2 gasas y algodón al medio, ¿no? Entonces, porque en la parte central tiene algodón, ¿sí? Entonces, cumple una función absorbente. Exacto, porque nosotros también cuando realizamos una curación, siempre le preguntamos a los chicos, cuando está una herida abierta, ¿se usa algodón? ¿Usamos el algodón para una herida abierta? Es una pregunta que les hacemos siempre. Entonces dicen algunos sí, no. ¿Y qué es lo que hacemos? No, porque el algodón tiene microfibrillas, claro, ¿no es cierto? Y a veces esto es lo que queda al realizar dentro de la herida. Una curación de una herida queda en el fondo y esto es lo que produce la infección y después la reacción de una herida que no cicatriza, supura permanentemente. Entonces siempre tiene que estar la curación de una herida primero con gasa. Ante todo, agua y jabón. Jabón blanco, jabón neutro, que se llama. Ante todo, primeros auxilios. Para una curación de una herida, primero agua y jabón. Tanto para la herida como para el que va a accionar, para el rescatador o el que va a brindar los primeros auxilios. Luego, realizar las curaciones, ¿no es cierto? Si tenemos una herida, supongamos que esta línea es una herida, tenemos que hacer llevando desde el borde de la herida hacia afuera, dando vuelta a la gasita
hacia afuera con su respectiva pinza, hacia afuera. Y lo mismo para el otro lado, ¿no? Porque a veces tenemos ¿qué es lo que hacemos a veces en el momento que realizamos la curación de una herida abierta? Agua y jabón y después agarramos el antiséptico y hacemos esto. Claro. Y estamos arrastrando gérmenes. Estamos haciendo pasear los gérmenes de un lado al otro. ¿Sí? Y pueden provocar una infección al final. Eso. Una vez que se realizó la herida, la curación correspondiente, era usar el agua oxigenada. Claro. Porque el agua oxigenada, el oxígeno más las enzimas de los tejidos o de la sangre produce burbuja, ¿no es cierto? Y nos da una facilidad para hacer una limpieza de la herida por arrastre mecánico. Claro, levanta Lo que quedó, lo que nosotros no pudimos sacar con agua y jabón, lo que quedó al fondo de la herida, al echarle un poquito de agua oxigenada y hace las burbujas y saca la superficie. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar para hacer la curación respectiva. Bueno, nunca sabía por qué el tema de las burbujas del agua oxigenada, fíjate vos. Pero tiene más que lógica. Sí. Señoras, señores, primeros auxilios en el programa de Puntos de Vista. Quédense con nosotros que enseguida volvemos porque se incorpora alguien más a la mesa para seguir aprendiendo sobre estas técnicas que tan necesarias son para asistir en esos momentos que la vida, bueno, a veces nos depara, que uno no sabe cuándo, pero hay que estar preparados. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BUC nunca se cuelga. BUC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BUC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los BUCs incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el BUC en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el BUC se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en BUCs de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo BUC si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de BUC mediante una sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como Atril, permite la correcta colocación de BUC para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. BUC es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible,
Book está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Book. Bueno, estamos aquí en Puntos de Vista hablando sobre técnicas de primeros auxilios y nos acompaña, como decíamos al comienzo, el doctor Walter Torres. Se incorpora ahora a la mesa el señor Rodolfo Daniel Serantes, que es socorrista de Cruz Roja. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, igualmente. Bueno, pero te viniste con la camiseta de verdad, ¿eh? Y sí, Muy la llevo la camiseta, si no... Muy bien. ¿Cuánto hace que estás trabajando como socorrista en Cruz Roja? Mira, muy buena la pregunta tuya, muy buena. Después de Malvinas. Ah, qué bueno. Después de Malvinas. Empecé en Cruz Roja. ¿Fue una motivación especial, lo de Sí, Malvinas? sí, uno estuvo incorporado, pasa todos los problemas de Malvinas y después quiere brindar ayuda a los demás. Entonces, todas las instituciones te abren las puertas, te abren las manos, te dicen vení, pero siempre hay una institución que te lleva más que la otra. Y entonces estaba Cruz Roja, se armó el curso de primer auxilio Cruz Roja, estaba Bobby Blecher haciendo el curso y todo eso, y ahí empezó a buscar gente voluntario. Y empezamos a trabajar, y eso sí que somos voluntarios porque no cobramos nada, somos voluntarios y trabajamos. Y empecé a trabajar ahí con ellos, hacer los cursos y todo, y dije, bueno, voy a hacer un curso de primer auxilio para tener nada más. Y me fui metiéndome, como uno se va metiendo en cada institución. Y bueno, como hemos trabajado en inundaciones, hemos llevado de acá, hemos llevado cosas a Santa Fe, que he viajado yo también, que gracias a ustedes, ya aprovecho ustedes acá, el espacio de ustedes, gracias a ustedes que hicieron las colectas esas que se hacía acá también. Las jornadas solidarias. Las jornadas solidarias. Sí. Y llevamos a Santa Fe, fui uno de los tantos que fui yo a Santa Fe a llevar las Con cosas. motivo de aquella inundación. Sí, grande. Qué bueno, Daniel. Sí, y le agradezco ya de paso, que nunca le he agradecido. No, está bien. Gracias a la gente de ustedes y Santa Fe. Parte del servicio que tratamos de hacer, como lo hacen ustedes, ¿no? Al final la charla del diálogo empezó fuera de cámara, pero bueno, la vamos a continuar. Y una costumbre, o incluso se ve hasta en los eventos deportivos, donde más se ve en los medios, el tema del tratamiento de las heridas abiertas, doctor. Hay uno en especial que estamos hablando recién que no es conveniente. Uno ve muy seguido que a la hora de haber heridas abiertas se usa la gotita como gran... un pegamento. Como un pegamento. Es un pegamento rápido. Sí. Bueno, como verás, cuando nosotros hablamos de botiquín, los elementos en botiquín no la nombramos, claro, no la citamos. Importante. ¿No es cierto? Sí. Por consiguiente, no está indicado en el uso de la famosa gotita. Si uno lee el papelito que adjunta, sirve para pegar madera, cuero, plástico, tela. No dice tejido humano. Más allá de que lo pegue. Más allá Digo, que lo porque uno le queda en la mano y es un problema. Y lo están usando. Pero no se debe de usar. No se debe usar porque es un tóxico, ¿no? Un tóxico para el cuerpo, para el organismo. Nosotros a veces hemos visto personas que después de haber usado la gotita, a veces dicen, no, pero yo no era alérgico a nada. Lógico, hubo una época en que se hizo una herida y justo se le adicionó para solucionar el problema gotita. El producto queda incorporado en el tejido. Entonces, y todo producto que está incorporado en el organismo se elimina después de un metabolismo hepático a través de los riñones. Entonces, de ahí queda resentido en algunas personas el hígado para reaccionar ante otros elementos y formar reacciones alérgicas. Entonces decimos, ¿y cuál fue la causa? ¿De dónde vino? A veces haciendo un examen retrospectivo a través de la anamnesis, decimos, bueno, ¿usaste gotitas alguna vez? Sí. Claro. Ahí está. Bueno, tengan en cuenta en casa, mamá, papá, aquellos que tienen responsabilidades también en el manejo de grupos humanos, no use pegamentos, por más que pueda dar algún resultado inmediato, rápido, pero queda claro con la explicación que nos dio el doctor de que podemos producir un perjuicio mayor que el auxilio que podamos prestar en ese momento, ¿no?
Bueno, ya que Rodolfo, te vamos a trabajar, ¿eh? Sí. Digo, a ver, contanos un poquito del botiquín, Rodolfo. Este es un botiquín que tenemos nosotros que trabajamos, es algo, como decía el doctor, ustedes acá en la mesa, es algo manual, algo que se lleva, se puede. En este caso es tipo una riñonera. Una riñonera digamos. que tenemos ahí, y tenemos un silbato por las dudas para saber dónde está, para buscar a la persona. Y tenemos, bueno, tenemos la cinta, tenemos el agua oxigenada, como hablaba el doctor, tiene Pervinoc, crema, todo para curaciones, vendas, gasas, ¿no es cierto? Todo es para tener guantes, principalmente, Sí. las gasas, todo, para tener algo manuable, algo para poder llevar y trabajar enseguida, algo rápido, porque como se dice, un primer auxilio, no es es un primer auxilio hasta que él va a llevarlo al profesional que lo atiende. Sí, sí, de hecho en un pequeño espacio totalmente Sí, portable tenemos realmente elementos que... El botiquín que nos nuestro, van a- que conocemos nosotros, el botiquín, la caja cuadrada. Sí. ¿No es cierto? Sí, si no tenemos esa caja no es botiquín, no. Ahora el botiquín, por lógica, con todo lo que está pasando, un botiquín de esto en cualquier lado se usa. ¿No es cierto? En un auto que usted lleva, le piden botiquín. Entonces, esto es lo más rápido y sencillo. Sí, de hecho, hasta en cantidades necesarias, digo, ¿no? Por si Sí. no le agradece al doctor. Sí, como lo estarán viendo, ¿no es cierto? Son todos frascos pequeños que ingresan perfectamente en un botiquín realizado por los chicos de la Cruz Roja. Y la recomendación también de los botiquines, que tienen que estar, no tiene que ser un objeto de juguete para los chicos. Claro. Que si el botiquín está en la casa, por ejemplo, todos tenemos que saber dónde está el botiquín, ¿no es cierto? Y dentro de los elementos, además de los antisépticos, tiene que tener una tijera, un jabón, un termómetro, una linterna, una pinza, apósitos, curita, gasa, cinta adhesiva. Entonces, todos son los elementos que tiene que tener, pero en cantidad suficiente para hacer una o dos curaciones y nada más. Y después tener una lista, decir, bueno, como un inventario. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que usé? A ver qué es lo que tengo, de tal manera que permanentemente se vaya actualizando y reponiendo los elementos. Una cosa que no hablamos, pero en general los elementos que van a un botiquín de primeros auxilios no suelen tener fecha de vencimiento así demasiado acotada, ¿no? Sí, porque son productos Que tienen una duración más o menos extendida en cuanto a su vigencia. Y no Sobre todo poner- se trata de la conservación, más bien, por ejemplo, que se conserve bien en su envase, esterilizado. Pero el alcohol es un producto, por ejemplo, que no tiene casi vencimiento. No. Sí, ¿Cómo Lo está mismo que el acá? agua oxigenada. claro. Sí, Bueno. además de que la cantidad tiene que ser lo necesario y suficiente para hacer una o dos prestaciones y después reponer. Vamos a hablar de, si te parece, Mariano, ya de algunos accidentes Más así, puntuales, más digamos. puntuales. Sí, podríamos empezar hablando con el tema de la asfixia, por ejemplo, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo uno se da cuenta, como hablamos hoy temprano, cuando uno accede a la víctima o al lugar donde está la víctima, de que estamos frente a un caso de asfixia, por ejemplo? Bueno, en estos casos, por ejemplo, ¿dónde lo más común que nosotros vemos las asfixias es por causa de obstrucción de vías aéreas, ¿no? También nosotros hacemos hincapié en los restaurantes, en los lugares donde sirven comidas, ¿no es cierto? En todos los lugares donde hay gente, hay personas, los encargados, los que están ahí tienen que saber primeros auxilios. En los restaurantes, lo primero, saber desobstruir una vía aérea. Por ejemplo, están comiendo, cuando uno ve, suponte, estamos en un restaurante y ve que una persona se lleva las manos al cuello, es que algo le está pasando, porque así por nada no se va a llevar la mano. Entonces, algo está pasando. Y se para de golpe y diciendo... Entonces, y ahí es donde uno puede acercarse y decir, bueno, te pasa algo y a veces no puede responder y uno ve que hace seña, ¿sí? Con una señal que te está diciendo que está la vía aérea obstruida. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que actuar, hacer una maniobra que lleva el nombre del autor, el inventor de esta maniobra, la maniobra de Heimlich. Que la vamos a hacer después en forma práctica visible, donde la persona, el auxiliador se coloca detrás de la persona con las manos apretadas entre el ombligo y el apéndice sigmoide y tirar, presionar hacia atrás y hacia arriba, para de tal manera presionar, tenemos el diafragma, producir una presión positiva para que el producto que está obstruyendo la vía aérea Pueda ser expulsado. exhale hacia el exterior. ¿Sí? Ahora, si pierde el conocimiento, porque a veces dice, pero le haces 2, 3 maniobras y pierde el conocimiento, bueno, cuidar la columna cervical, acostarlo en el piso y nuevamente hacer las maniobras
en el El piso. tema de la asfixia suele ser también frecuente en los bebés, en los chicos, sobre todo en el momento de la deglución o al comer. ¿Cómo tiene que obrar un papá, una mamá en caso de se atoró, decimos comúnmente, o le quedó la comida? ¿Cómo un golpe en la espalda? También tiene sus técnicas, ¿no es cierto? Si es un bebé de unos meses, tenderlo de boca abajo sobre el antebrazo y golpearle entre las dos paletas, ¿sí? Hacerle 5 golpecitos, ¿no? Y volcar. Ahora, si uno ve, si no respira, entonces hacerle las respiraciones y volcar nuevamente, hacer los 5 golpecitos y hacer las insuflaciones, ¿sí? Se acabó eso de que antes lo agarraban con el costado de la mano en la parte cervical, ¿no es cierto? Inclusive antes en las personas adultas se veía, lo único que hacían lesionar la parte cervical. Inclusive en la persona adulta está la maniobra del Heimlich, que es aceptada para los adolescentes, y en los bebés es las palmas que se da entre las dos escápulas en la parte dorsal, ¿sí? Cada grupo etario tiene su técnica para la desobstrucción de las vías aéreas, así como tiene su técnica para la reanimación cardiopulmonar básica. Entonces cada grupo etario tiene sus técnicas necesarias. Daniel, ¿qué no hay que hacer en caso de asfixia? ¿Qué no hay que hacer? Sí, ¿qué no habría que hacer, por ejemplo? Digo, si la persona está obstruida, respiración artificial, no. No, lo primero que la gente que está alrededor ahí ni cuenta se da. Como dice el doctor, suele pasar, empieza así a sentirse ahogado y dice, fíjate, dejo de ver, seguir comiendo, que estamos pasándola bien, pero en un cartílago de un hueso, un pequeño pedacito de carne puede ahogarse. Y bueno, ¿qué no se debe hacer? Primero, no se debe hacer abatatarse, a estar así rápido, hacer las cosas, porque empeora. No darle agua, porque todo lo primero es decir, dale agua, dale perfume, dale esto, dale aquello. No, tratar de ver el lugar a donde está la persona, con qué se ahogó, cómo se ahogó, que si estaba comiendo asado, estaba comiendo la empanada, o estaba comiendo un caramelo, se ahogó, puede ser 1000 cosas, pero siempre tranquilizar a la persona. Eso, y no darle agua, no darle nada. También hay que tratar de liberar la obstrucción mediante la expulsión del cuerpo. Eso lo vamos a hacer. Vamos a hacer una técnica, sí. Una práctica, digamos. Una práctica, Estaba pensando el tema de la obstrucción de vías respiratorias por intoxicación, cuando se produce inflamación. No es muy frecuente, pero ¿puede pasar o no, doctor, eso? Sí, puede suceder, ¿no es cierto?, la inflamación de la vía aérea, pero eso ya está dentro de la parte médica, porque hay que actuar con ciertos medicamentos. Y si nosotros estamos dentro del campo de primeros auxilios, el hecho de que la persona sepa primeros auxilios, a veces yo también me ingreso al campo profesional, ¿no? Porque, claro. Pero nos abocamos a la charla directamente a la persona que está en la casa, que no sabe el uso el manejo de ciertos medicamentos. Por consiguiente, los primeros auxilios, si hay humo, hay un desinfectante o un producto de limpieza que es irritante para la vía aérea, tratar de sacar a la persona hacia afuera, ventilar el producto, o sea, sacarlo que quede fuera del contacto del producto que está produciendo esa irritación de las vías aéreas, ¿no? Entonces, airear la ventilación, ventilar el lugar donde está, y bueno, y estar a la expectativa, ¿sí? Tratar de calmarlo, como decía Daniel, contenerlo, que vaya respirando de a poquito, no dar muchas veces líquido, por el hecho de que, como tenemos una vía aérea inflamada, a veces lo que puede deglutir no se coordina bien en ese momento por la inflamación. Puede ser que algo de líquido vaya hacia las vías aéreas y se complica peor. ¿Este tipo de asfixia por obstrucción puede producir falta de oxigenación? Quiero decir, en el sentido de que haga falta una rehabilitación para que la persona vuelva a respirar normalmente, ¿o no? Sí. Cuando existe la obstrucción de la vía aérea, nosotros primero hacemos la actuación cuando la persona está consciente. Sí. Ahí hacemos la maniobra de Heimlich. Si la persona pasa al estado de inconsciencia, ¿no es cierto?, ahí tenemos que hacer la misma maniobra tendida en el piso. Y ahí sí empezar con las maniobras del RCP.
Generalmente, toda persona que sufre un accidente y está consciente, nosotros tenemos que estar, como decíamos al principio, la contención y a la expectativa de que en cualquier momento puede perder el conocimiento. Una vez perdido el conocimiento, empezar con las maniobras de RCP. Ahí hay que hacer la reanimación. La reanimación cardiopulmonar. Bueno, otra de las causas que suele haber en los accidentes domiciliarios o laborales, pero es más tal vez en el ámbito de lo familiar o en el trabajo, es el tema de los envenenamientos, ¿no? Una sustancia venenosa ingerida vía oral o por las vías respiratorias pueden producir, bueno, diversos síntomas, como por ejemplo náuseas, vómitos, calambres abdominales. Lo cierto es que los venenos ingeridos, ya sea por accidente o a veces intencionalmente, por ejemplo, una situación de una intención de suicidio o a veces de llamar fuertemente la atención, bueno, provocan estas situaciones, por supuesto, no deseables, ¿no? Está todo el tema del campo de los insecticidas, los herbicidas, los productos no sé, para matar roedores, etcétera, etcétera. A veces un bebé, un chico que puede llevarlo a la boca, lo encontró en un piso, lo pusimos en un lugar. El tema del envenenamiento, ¿no? A ver, ¿cuándo nos damos cuenta que estamos ante un posible caso de envenenamiento? Claro, generalmente en esos casos nosotros llegamos, como que diría, ya un poco tarde, porque la persona, si lo hace en forma voluntaria, se va a aislar. Se va a aislar, y entonces cuando la persona que descubre, ya es un poco tarde, ¿no es cierto? Y ¿qué es lo que se tiene que hacer en ese momento? Bueno, como decíamos, primero, ver el área donde nosotros tenemos que ingresar, si el área para uno es seguro o no. Segundo, ver el estado de conciencia de la persona, ¿sí? Si está inconsciente o consciente. Si está inconsciente, bueno, ver en el momento de la inspección del área vamos a ver algún tóxico, una botella tirada, algunos blister de medicamentos. Observar a ver si ¿qué hay es lo algún que pasó? elemento que... Sí. Exacto, y lo mejor que le puede pasar a la persona que está con esos síntomas es que vomite. Y en el momento en que vomite nosotros tenemos que, si hay una palangana, algo en que se pueda recibir, ¿no es cierto?, agarrar ese producto, llamar a la emergencia o trasladar en forma inmediata con todos los cuidados necesarios. Si la persona está consciente, tratar con todos los cuidados necesarios, porque en cualquier momento puede perder el conocimiento. Llevar todo lo que se encuentre alrededor de la víctima, claro, desde blister, botellas vacías, el contenido estomacal, que eso le va a servir de mucho a la parte médica o al sanatorio. Para hacer un análisis, ¿no es cierto? Y poder encontrar los restos ahí de lo que... Y no provocar de inmediato los vómitos, porque a veces dicen, no, hacerlo vomitar, ponerle o introducirle el dedo en la garganta o con una cucharita, tocarle la úvula de la garganta, no, porque hay productos, como quien dirían, entran quemando. Sí, la mucosa oral, la orofaringe, el esófago, y si nosotros provocamos el vómito, va a volver a quemar. Entonces hay productos que hay que tener cuidado, ya en un sanatorio se van a dar cuenta qué producto es, identificarán y si es posible realizar un vómito o no, o simplemente hacer un lavaje estomacal. Claro, es una aspiración, un lavaje. Y de acuerdo al tiempo, porque a veces pasaron media hora, una hora, ya el producto ya está fuera, pasó del estómago, ya está en el intestino. Entonces ya el tratamiento es otro, ¿sí? Dentro de los primeros auxilios, en resumen, nosotros identificar el área, obtener todos los productos o los indicios que nos indiquen a nosotros que hay una intoxicación, y tratar de llevar a la víctima y estas muestras hacia el sanatorio. Por lo tanto, entonces, acción sobre la víctima de la persona que la encuentra, no hay mucho para hacer en estos casos. En estos casos no. Digo porque, rápida asistencia médica. Exacto. Claro, porque hay infinidades de creencias y manejos populares a la hora de encontrar a una persona envenenada. O sea, claro. ¿Qué es lo que a veces nosotros escuchamos? Dice, bueno, no vamos a nombrar que dale tal cosa, claro, dale caliente, dale hacerlo calentar y dale. ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. El medicamento, el producto que ingirió esta persona se está terminando de absorber, está desparramándose, como quien diría, en el cuerpo de esta persona, y estamos perdiendo un tiempo valioso, que la cual debería ser ya asistida esta persona. Bueno, me están pidiendo un cortecito, Mariano, y enseguida volvemos. Quédese con nosotros esta noche, primeros auxilios en este programa de Puntos de Vista.
Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BUC nunca se cuelga. BUC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BUC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los BUCs incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el BUC en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el BUC se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en BUCs de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo BUC si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de BUC mediante una sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de BUC para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. BUC es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, BUC está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia BUC. Bueno, estamos viendo algunas de las técnicas de primeros auxilios, esos accidentes que pasan en la vía pública, en la oficina o en casa. Y recién conversábamos con el doctor Walter Torres que uno de los accidentes que suelen ocurrir justamente son los accidentes cardiorrespiratorios, lo que se llama un paro cardíaco, sí, ¿no? Y ahí concretamente una de las técnicas que tendremos que aprender o dominar es la técnica de reanimación, es decir, cómo hacer la reanimación de la persona, ¿no? Sí, evidente. Dentro de las técnicas estas de reanimación cardiopulmonar tenemos dos, ¿no? La reanimación cardiopulmonar básica y la reanimación cardiopulmonar avanzada. La básica es la que nosotros hacemos, la que enseñamos al público, la que la puede hacer usted, puede hacer Mariana, podemos hacer todo, donde no disponemos de elementos, disponemos solamente de nuestra voluntad, el hecho de querer salvar una vida, y desde ahí nosotros nos convertimos en los primeros eslabones de la cadena de salvataje, claro, de la vida de una persona. ¿Sí? Es como bien me decía, suponemos que estamos ante una persona que tuvo un percance, la detención brusca, decimos, ¿qué es un paro cardiorrespiratorio? Es la detención brusca e inesperada y potencialmente reversible, que hay que diferenciarla de aquella del paro cardiorrespiratorio como consecuencia de una enfermedad terminal incurable. Claro. ¿Sí? Acá estamos ante un hecho que
Se puede modificar. Exacto, por eso decimos potencialmente reversible, porque a través de nuestras maniobras nosotros podemos volver a reanimar, a hacer que vuelva a la actividad cardíaca y por consiguiente la respiración de la persona. ¿Qué hay que hacer con la persona? ¿Está en la cama, se cayó, está en el suelo, está en el piso? Bueno, nosotros cuando ingresamos a un lugar o damos vuelta a una esquina, entramos a una habitación, estamos en una oficina y vemos una persona tendida en el piso, lo primero que tenemos que ver el área, inspeccionar el área alrededor para ver que si no corremos peligro nosotros al ingresar, porque también nos podemos convertir en víctima. Entonces ya somos dos víctimas y empeoramos el cuadro, empeoramos la situación. Una vez que nosotros vemos que el área es accesible para nosotros, ingresamos, ¿sí? Aquí tenemos un maniquí que es de la Cruz Roja, es un elemento muy importante para la enseñanza al público. Para la práctica, ¿no? Para la práctica. Con los alumnos. ¿Sí? Sí. Nosotros ingresamos al área, está la víctima tendida en el piso, hay otras maniobras y está boca abajo, ¿no es cierto? Siempre lo giramos. Nos vamos a imaginar que ya está en una posición mirando al cielo que corresponde, que es la posición de RCP, de reanimación cardiopulmonar de la víctima. Nos ingresamos nosotros y también tenemos que ubicarnos en posición de RCP, el rescatador. ¿Sí? ¿Lo hacemos, doctor? Lo hacemos, bien. Entonces, ingresamos al área y encontramos la víctima. Nos arrodillamos de esta forma, ¿sí? Con las rodillas abiertas, no así, porque después, si estamos en el piso, vamos a tener que hacer estas maniobras y ahí nos vamos a cansar. Con las rodillas, el hombro de la víctima que esté al medio de las dos rodillas, ¿no es cierto?, de las dos piernas, y inmediatamente le agarramos los hombros, ¿sí?, a la persona y le decimos: señor, señorita, contésteme, no se mueva. Siempre nosotros nos vamos a ingresar mirando a la víctima. Ahora, si la persona está mirando hacia un costado, nos tendremos que colocar al otro lado, ¿no es cierto? De tal manera que la persona, cuando abra los ojos, nos vea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Porque si nosotros nos colocamos detrás de la persona, por ahí tuvo una lesión cervical, cuando nosotros tratemos de despertar a la persona o hablarle, la persona abre los ojos y gira a mirar a nosotros, y ahí es donde puede terminar de lesionarse la columna cervical. Entonces nos acercamos mirándole de frente y le tocamos de los hombros. Señor, señora, señorita, contésteme, no se mueva. Ante esos instantes no contesta, nosotros decimos: padre, vaya a llamar a la emergencia y avíseme que lo hizo. Bien. ¿Sí? Entonces, para que usted vaya, Hacer el pedido de auxilio. y viene y me dice: lo hice, porque Claro. si no usted me va a decir: bueno, me dijo y yo voy y no vuelvo. Claro. ¿Sí? Entonces le tengo que decirle: vaya, pida el servicio de emergencia y avíseme que lo hice. Mientras tanto, yo continúo con las maniobras. ¿Sí? El estado, determino el estado de inconsciencia. Nosotros siempre, ante cada estado de respuesta negativa de la víctima, nosotros que tenemos que darle una solución. Estado de inconsciencia. Detectamos nulo. Ahí hacemos la apertura de la vía aérea. ¿Cómo hacemos? Son 3 letras características en la reanimación cardiopulmonar: A, B, C, para que no nos olvidemos. Las primeras letras del abecedario: A, B, C. ¿Qué significa A? Apertura de la vía aérea. ¿Qué significa B? Es una palabra inglesa, ¿no es cierto? Breathing, que significa ventilación. Y la C, circulación. Entonces tenemos A, apertura de la vía aérea. ¿Cómo hacemos la apertura de la vía aérea? Con el costado de la mano, colocando en la frente de la víctima los 2 dedos, índice y mediano, en el mentón, en la barbilla. Y hacemos la apertura. Una extensión de tal manera que cuando nosotros hagamos la extensión veamos en el interior de la cavidad bucal si hay un objeto o cuerpo extraño para extraer. A lo mejor eso es lo que está haciendo la obstrucción y hizo el paro respiratorio. Detectamos que no hay ningún cuerpo extraño dentro de la cavidad bucal, nos acercamos de tal manera que miramos, hacemos MES. Miro si la cavidad torácica se expande o no, siento, escucho si la víctima está exhalando aire y siento si a través del aire exhalado me hace cosquillita en la cara. ¿Sí? Miro, escucho, siento. No siento ninguno de estos síntomas, yo diagnostico que está en paro respiratorio. ¿Sí? Y para darle solución al paro respiratorio realizo 2 ventilaciones. Con la mano izquierda que está haciendo la apertura de la vía aérea, estos 2 dedos en pinza, índice y pulgar, cierro las fosas nasales y sello la boca de la víctima con mi boca. ¿Sí?
Esas son las dos ventilaciones. No hay necesidad de insuflar como para, Sí. como siempre nosotros le decimos, como el super ratón, ¿no? Porque ¿qué hacemos si nosotros ingresamos mayor cantidad de aire? Se llenan los pulmones de la víctima y el otro resto de aire que nosotros incorporamos entra a la cavidad estomacal, produce un remolino dentro de la alimentación al contenido estomacal y se produce el vómito. Y ahí nosotros ya perjudicamos nuestras maniobras, ¿sí? Hicimos las dos ventilaciones, detectamos el pulso carotídeo con 2 dedos, la manzana de Adán, la nuez de Adán, el cartílago cricoide, a un costadito, si tiene pulso o no tiene. No tiene pulso, ahí detectamos que tiene un paro cardíaco. Entonces, procedemos a realizar las maniobras de reanimación, las compresiones torácicas, ¿sí? Con la misma mano que hicimos la extensión del pulso, línea mamilar, el talón de la mano, en pleno centro del pecho, ahí es donde soltamos recién la mano que está haciendo la extensión de la vía aérea, entrecruzamos los dedos, trabamos los codos y le caemos en forma vertical, ¿sí? Entonces ahí empezamos. 1, 2, y mirando hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nuevamente las ventilaciones. Y continuamos. Otras 30. Y ese es el circuito que hacemos. 30 compresiones y 2 ventilaciones. 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Sí? Y siempre nos preguntan, ¿y hasta cuándo? ¿Sí? Antes hablamos de una nueva evaluación, ahora no. Tenemos que hacer todas estas maniobras hasta que veamos algún indicio de que la persona está recuperando la vida. Y dice, y bueno, ¿y si no recupera? ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando nosotros nos cansemos. ¿Sí? Y, si tenemos un ayudante, yo me agoto. Podemos alternarnos. Y alterna con el otro rescatador, ¿sí? De la misma maniobra. Volvemos a mostrar la ubicación de las manos para las palmas, el talón. El talón de la mano. El talón de la mano. Estaría ahí. Y entrecruzamos. Cruzamos y ahí. Bien. Y los golpes son digamos, de corrido, los golpes, la presión. presión. Voy a poner de costado para que vean cómo. Está bien, una toma. Entonces ahí sería ahí bien recto como estoy y ahí hago compresión. No doblo los codos, recto y hago. Hasta 50. Cuando voy haciendo, voy contando, ¿no es cierto? No termino, pero antes de todo, cuando se cambia de rescatista, siempre se hace la respiración, vuelvo a hacer la respiración, aprieto nariz, 1, 2, y ahí voy. Y se vuelve de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dentro de esta finalidad de la compresión es tratar de que el esternón, que es el hueso que tenemos en pleno del tórax, descienda entre 3 más o menos, de 3 a 5 centímetros en el adulto. En el adolescente va a descender entre 1,5 a 2 centímetros, de tal manera que pueda comprimir al corazón en la parte del tórax, ¿sí? Al corazón nosotros tenemos que imaginarnos que es un globito con sangre, que necesitamos que haga la compresión para que expulse sangre y le demos el tiempo que se recupere y se llene. Entonces esas son las compresiones. 30 compresiones hacemos con la finalidad de que imitar o relacionar la frecuencia cardíaca de 60 a 80 latidos por minuto. Entonces tenemos que emular ese número de compresiones, alternado con las ventilaciones. Una vez que la persona, que logramos la rehabilitación, nos damos cuenta que empezó a respirar más o menos normalmente por la exhalación o algún indicio de vida. ¿Algún indicio? ¿Qué hacemos? ¿La persona sigue en el piso? ¿Conviene sentarla? Sí, nosotros no tenemos que separarnos de esa persona, porque cualquier momento puede volver a caer. Claro, producirse un paro. Nuevamente. Entonces tenemos que estar a la expectativa y cerca de la persona. Como siempre la persona que nos ayudó fue a llamar al servicio de emergencia, hasta eso ya va a venir al servicio de emergencia, y cuando nosotros tenemos que entregar a esa persona, decirle a la persona, al profesional que venga en la ambulancia, decirle
que le hicimos respiración cardiopulmonar, las reanimaciones, le hicimos tantas compresiones, todo, y aquí está. Claro. Tratar de ayudar porque inclusive levantarlo, ponerlo en la tabla, ponerle su cuello correspondiente, fijarlo como corresponde, ayudar hasta que en la ambulancia esté el paciente bien o la víctima bien ubicada y decirle, bueno, hasta aquí terminó mi actividad, mi acción y ahora pasa para la parte profesional. Entonces nosotros no tenemos que dejar a la víctima a su suerte, dejarla sola, por más que haya algún indicio de vida, estar. Por más que diga, no, estoy bien. No. Nosotros estamos. Hasta que venga la ayuda profesional e informar. Exacto. Sí. Pasar el informe de todo lo que sucedió. Evidente. Hoy tendríamos en un momento del programa la otra técnica para la expulsión de un cuerpo extraño. La maniobra de Hemrich. Eso. ¿Qué tal Sí. si nos queda un ratito de tiempo todavía, señor director? ¿Puede ser? Un minuto, bueno. Un A minuto. ver. Mariano. Sí. Muy bien, ahí va. Bueno. Más adelante. Ahí estamos muy cableados, bien. Levante la mano a la garganta, ¿sí? Nos vamos a simular de que él tiene una obstrucción por un cuerpo extraño. En la maniobra de Hemrich, la persona, el rescatador se coloca detrás de la persona, ¿no es cierto?, con las manos entre el ombligo y el apéndice sifoide, de esta forma, ¿sí? Tratando, y con la otra, y hacer las compresiones hacia arriba. Hacer esto. 1, 2, 3, tratando de que aumentar la presión intratorácica y él pueda eliminar el producto, ¿sí? Esa es la maniobra de Hemrich. Entre el ombligo y el apéndice sifoide, el puño de la mano y presionar. De abajo, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba, ¿sí? Estamos. 1, 2, 3, estamos, ¿sí? Esas son las maniobras de Hemrich. Sentado se puede hacer también. A ver, sentate. La misma técnica sentado. Sentado, a ver. Vamos a ubicar una silla. Ahí está. Como para... Ahí está. Ahí. Estoy ahí. Y ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta que expulse. Y ahí lo sostengo y abro la vía aérea. Que no baje la vía aérea por eso. Si no, levanta, ahí la va a tengo producir levantadito para que abra la vía aérea y tenga bien. Está bien. Respiración. Bueno, gente, muchísimas gracias. La verdad que le agradecemos al doctor Torres y a Daniel, socorrista de la Cruz Roja, y a ustedes por la paciencia. Yo creo que aprendimos, ¿eh? Miren, la verdad que aquí en el guión del programa nos quedan unos cuantos puntos que tendríamos que abordar, pero dejamos pendiente o abierta la invitación para que nos puedan acompañar en otra oportunidad. Hubiésemos querido hablar también del tema de mordeduras, fracturas, quemaduras, este tipo de accidentes que a veces nos dejan desolados, ¿no? Y que tantas consecuencias pueden traer a futuro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que saber? Es la única que se nos ha dado esta vida, por eso es que tenemos que cuidarla, amarla, protegerla y cuidarla, y todo lo que podamos hacer en favor de aquel que sufrió un accidente, por supuesto que nos van a estar agradecidos para siempre. Pero por eso es que tenemos que tomarnos este momentito, este tiempo, estos ratos, ¿no? O incluso estos cursos que ofrece Cruz Roja, tratar de hacernos el tiempo para hacerlo y aprender estas técnicas, transmitirlas incluso en casa, de unos a otros, para que si en algún momento se presenta la oportunidad, podamos estar realmente preparados y poder asistir y ayudar a aquellas personas que así lo necesiten. Decíamos, porque la vida es una sola y bien lo vale. Que Dios lo bendiga. Hasta el próximo programa. Los esperamos en Puntos de Vista.